los esfuerzos normales y las viscosas. Esos tienen que ver con los cortantes y están estrechamente ligados con la capa límite. Bueno, hasta ahí tienen un comentario. Bueno, entonces, bueno. En resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que estos términos de la derecha, lo que nos van a dar la información es las fuerzas que pueden alterar el estado de equilibrio de un fluido. Y tenemos estos tipos de fuerza que van a estar englobados en esta parte. Entonces, ahorita, y lo voy a poner de nuevo aquí abajo. Ahorita llegamos a una ecuación tan general que esta ecuación, y que le llamé así ecuación de balance, de momento, es una ecuación general que hasta que no defina el tensor de esfuerzos ni las fuerzas de cuerpo, voy a poderlas aplicar para determinado fluido. Pero antes de hacer eso, voy a desarrollar esta ecuación. Recuerden que aquí tenemos la divergencia. Aquí, pongo a pensar, bueno, más bien debe ser el gradiente. Me quedé pensando si en el video puse divergencia o es gradiente, pero debe ser gradiente. Porque lo que vamos a hacer es realizar el producto diárico en habla el gradiente. O en algunos libros con velocidad habla producto tensorial, este circulito, producto diárico de Rho por B. También puede aparecer también así en algunos libros. Checa alguien entró. Bueno. Realizando el producto diádico, que también creo que lo comenté. Ok, ya, chequé. Me preocupaba que lo he puesto mal en el video. Sí, por un lado, y corrijo desde acá arriba,
Aquí ya no iría la densidad porque va a estar factorizado. Y sí, aquí también iría la densidad. Entonces aquí no iría. Y aquí también iría. Sí, gracias. Entonces aquí, bueno, sería las parciales de U con respecto a X, porque es el gradiente, más las parciales de U con respecto a y la parcial de U con respecto a Z. Ese es el gradiente de todo esto. Entonces, algo parecido vamos a tener, pero ahora es para V, parcial de V con respecto al tiempo, más U por la parcial de V con respecto a X, más B, parcial de V con respecto a Y, más W, parcial de V con respecto a Z. Y lo mismo, pero ahora para W. Como no hemos especificado, una fuerza de cuerpo en Y, voy a quitar el vector porque ya lo estoy descomponiendo, y en Z. Y por último, tenemos la divergencia del tensor de esfuerzos. Aquí hay que recordar, y ya, bueno, lo voy a poner aquí arriba, voy a poner acá, que bueno, el tensor de esfuerzos, pues es todos los esfuerzos que están sobre este volumen. El tensor es un tensor simétrico, entonces sería el tau de X Z, tau ZX y tau ZY. Bueno, entonces aquí en la última parte tenemos el tensor de esfuerzos por la divergencia, tenemos la divergencia del tensor de esfuerzos. Entonces sería la divergencia de todo esto, de toda esta matriz. Entonces lo que nos va a dar es más la parcial de sigma X con respecto a X, es un vector, el operador nable es un vector por columnas, por toda esta columna, más la parcial de tau X con respecto a Y, más la de tau, esta de acá abajo, ZX con respecto a Z. Luego igual, el operador nabla con respecto a la siguiente columna en mi matriz. Entonces sería tau XY, la sigma XX con respecto, perdón, sigma YY con respecto a Y, más la parcial de tau ZY con respecto a Z. Y la última columna, el tau XZ con respecto a X, más el tau YZ con respecto a Y, más la parcial del sigma ZZ con respecto a Z. Bueno, entonces ya esto es ya nuestra ecuación de balance de momento. Insisto, con todos los elementos que la componen. Y aquí ya podemos apreciar el sistema de tres ecuaciones. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. En la sesión anterior llegamos a otra ecuación, que es la ecuación de continuidad, que tiene esta forma. Y igual, desarrollamos el producto de la divergencia de todo esto, y lo que nos queda es esto.
igual a 0. Entonces, ahorita tenemos nuestra ecuación vectorial 1 y nuestra ecuación vectorial 2. Y en realidad lo que tenemos es un sistema de 4 ecuaciones. 3 para la de momento y una para la de continuidad. Y si juntamos estas dos, lo que podemos apreciar es que nuestro sistema está cuadrado. ¿Por qué no está cuadrado? Pues básicamente porque solamente tengo 4 ecuaciones y tengo más de 4 incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Pues por un lado, la densidad, por otro lado, las 3 componentes de la velocidad, U, V, W, ya son 4 incógnitas, fuerza de cuerpo, ya tengo 5 incógnitas. Ni tampoco conozco todos estos esfuerzos, que son 9, pero con tensores simétricos serían de sigma, tengo 6 incógnitas más. Entonces tengo 6 más fuerzas de cuerpo, 7 más 4, tengo 11 incógnitas y tengo nada más un sistema de 4 ecuaciones. Entonces, hasta aquí, pues no tengo la posibilidad de poder resolver nada. ¿Vale? Aquí es donde se acuerdan, si no se acuerdan, chequen el primer video, en donde había dado que tenemos lo que le llaman las ecuaciones de balance, que son las que estamos deduciendo, y las ecuaciones constitutivas. Una ecuación constitutiva no tiene un desarrollo matemático, más bien tiene una sugerencia en base a relaciones empíricas. Sí hay un poquito de desarrollo, un razonamiento, no es tampoco sacado de la manga, pero no tiene una deducción como lo hicimos con las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, o lo que se ve en los videos, es, ya no lo voy a hacer, porque ya están los videos. Lo que sí les voy a decir es que, un segundo, aquí está. Si a las ecuaciones estas de balance de momento se propuso, y lo propuso específicamente Euler, propuso que este tensor de esfuerzos lo pudiéramos sintetizar como el producto de menos la presión por la matriz identidad. Hay que recordar que ahorita la matriz identidad es una matriz en donde la diagonal principal son ceros, perdón, unos, y todos los elementos fuera de la diagonal principal son unos. ¿Qué se logró cuando Euler propuso esto? Bueno, pues que de los esfuerzos que yo tengo, voy a eliminar todos los que están fuera de la diagonal principal, todo esto va a ser cero, con la matriz de identidad, y estos esfuerzos de tipo normal los voy a sustituir por la presión, y va a ser lo que estoy diciendo que es que los esfuerzos son normales y van hacia el centro de mi volumen límite. Entonces, reescribiendo todo esto, resulta que las ecuaciones de Euler quedaron de la siguiente forma. Prácticamente, bueno, además también se puede proponer como la fuerza de cuerpo, la gravedad, o en este caso, en el video lo hice, en este caso para simplificarlas más, voy a decir que no, la gravedad no es no va a afectar en nuestro sistema porque es aire, no es relevante, digamos, ahorita así. Entonces, al obtener la divergencia del tensor de esfuerzo, resulta que eso es un gradiente. En este caso sería el gradiente de la presión. Entonces, como pueden ver, ya esta ecuación 1, llegamos a esta que le voy a llamar la ecuación 1.1, porque es un caso particular de la ecuación 1, la ecuación de balance de momento. Y a esta se le conoce como las ecuaciones de Euler. Si a las ecuaciones de Euler igual las desarrollo, entonces lo que voy a obtener es esto.
tengo del lado izquierdo queda exacto lo mismo, y del lado derecho tengo el gradiente. El gradiente es un vector, porque voy a tener términos en cada una de las tres ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación voy a tener menos la parcial de la presión con respecto a X, para la segunda, la parcial de la presión con respecto a Y, y para la tercera, la parcial de la presión respecto a Z. Como pueden ver, si ahora ya comparamos, y aquí yo lo aclaré, en tensión de esfuerzos, todos los esfuerzos cortantes se fueron, entonces el tipo de fluido que vamos a representar mediante las ecuaciones de Euler es un fluido no viscoso. Es un flujo ideal. Hasta aquí hago una pausa. Y bueno, ¿alguna pregunta de esto? Esto es, digamos, importante porque luego se confunde. Hay que tomar, las ecuaciones de Euler son un caso particular, insisto, de las ecuaciones de balance de momento. Bueno, entonces, en este caso, y lo voy a poner también esto, voy a copiar esta parte. Recuerden, si queremos ya resolver un fluido no viscoso, entonces ya, por un lado ya tenemos nuestra ecuación, bueno, nuestro sistema de tres ecuaciones, y tenemos nuestra ecuación para la continuidad. Entonces ahorita tenemos como incógnitas densidad, las tres componentes de la velocidad, y ahora tenemos otra incógnita que es la presión. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, hasta aquí nuestro sistema todavía no está cuadrado. Nos falta una ecuación para la presión. Aquí hay dos posibilidades. La ecuación que nos puede faltar es la ecuación de balance de energía. Dentro de la ecuación de la balance de energía, si podemos contemplar, podemos hacer algunas simplificaciones, como contemplar que nuestro equipo de trabajo es un... Voy a relacionar estas ecuaciones con la de la energía y la de momento por medio de la ecuación de estado, de gas ideal. Acuérdense que la ecuación de gas ideal nos relaciona presión, densidad con la temperatura. Bueno, la temperatura y la densidad vista desde la ecuación de la energía, estos dos términos dependen mucho de la energía cinética del gas. Entonces hay que resolver la termodinámica del fluido para resolver la presión. Entonces ya sería nuestra quinta ecuación para poder acoplar este sistema de ecuaciones. Sin embargo, si hacemos esto, estaríamos resolviendo, de hecho lo voy a hacer un poquito más compacto, me va a quedar esto. Si hace esta consideración, y aquí le voy a poner, aunque todavía no la tenemos, está en el otro video, es la ecuación de la energía, el balance de energía, estaríamos modelando un fluido que sea de tipo común. O sea que las ecuaciones de Euler, aunque son un fluido no viscoso, sí me pueden modelar un fluido que sea compresible. Sí me pueden modelar compresibilidad. Para otros casos, normalmente por cuestiones de simplicidad, vamos a considerar un flujo incompresible. Y voy a poner lo mismo hacia adelante. Por favor, si voy un poquito rápido, me dicen. Aparte sí quiero hacerlo rápido.
pero que se entienda esta parte. Puedo tener ahora otro caso particular de las ecuaciones de Euler. Bueno, no lo hubiera borrado. Voy a poner una línea aquí divisoria. Bueno, tengo lo siguiente. ¿Qué pasa? Y lo voy a hacer con la última ecuación, con la ecuación de continuidad. Acuérdense que la continuidad lo que me está evaluando es la densidad. Y la compresibilidad depende del valor de la densidad. Entonces, si esto es incompresible, pues quiere decir que la relación de cambio de la densidad con respecto al tiempo, pues tiene que ser igual a cero. Recuerden lo que en algún video dijimos que son las simetrías o la ley, y que cada simetría, cada simetría nos hace que aparezca una ley de conservación. En este caso se está conservando más. La relación de error con respecto al tiempo es constante, entonces esto es cero. Y luego tenemos esta divergencia. Entonces, esta divergencia, estamos multiplicando nabla punto un vector. Entonces puedo sacar el escalar. Y luego el escalar lo puedo pasar del otro lado. Y entonces, pues, simplemente me queda el operador nabla por la velocidad. En otras palabras, haciéndolo compresible, mis ecuaciones que tengo acá abajo se reducen a simplemente la parcial de la velocidad con respecto a x más la parcial de la velocidad en y con respecto a y más la parcial en z, de la velocidad en z con respecto a z igual a 0. Esto es mi continuidad ahora. Recuerden, esto estamos considerando ahora un flujo incompresible. Normalmente también lo que se estila es a esta ρ que está de este lado, lo paso del otro lado. Pasaría dividiendo. Normalmente así es la presentación que se les da si estamos hablando de las ecuaciones son las mismas ecuaciones de Euler, pero, insisto, para un flujo incompresible. Y, aunque sea incompresible, puede ser no estacionario, porque aquí nos sigue apareciendo las variables de la velocidad con respecto al tiempo. A menos que estas que acabo de subrayar sean cero, entonces lo que nos quedaría sería solamente, bueno, eliminaríamos todo esto y nos quedaría esto más esto, y serían las ecuaciones de Euler, pero para un estado estacionario. Entonces, es solamente cuestión de ir simplificando todo esto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Por otro lado, también se propuso otra ecuación constitutiva para un tipo de fluidos que se les llama fluidos lineales. Un segundo, ¿por qué no? Bueno, a ver si ahorita ustedes me lo dicen. Que luego no me acuerdo de memoria todo esto. Entonces aquí voy a considerar un fluido real, pero va a ser lineal. Hago esta aclaración porque me parece que también en unos videos, ya no sé ni en qué video, en alguno de los videos que les mandé, hacemos lo siguiente.
hay una forma en la cual podemos clasificar a los fluidos dependiendo cómo va a ser la relación entre los esfuerzos cortantes y la deformación. Y vimos que hay fluidos que son lineales, que esta relación entre estos dos elementos son lineal, y a eso se les llama fluidos newtonianos. Hay otro que también puede tener un comportamiento lineal, pero que mientras no se separe, mientras no se rebasen ciertos esfuerzos, va a comportarse este fluido como un sólido, y una vez que se rebasan esos esfuerzos, que ahorita le voy a llamar tau asterisco, esos esfuerzos tau asteriscos, va a empezar a fluir como si fuera un fluido newtoniano, y esto se le llama el plástico de Bingham. Y hay otros fluidos que tienen un comportamiento de este tipo, o de este otro, que es el contrario, y que se les conoce como el pseudoplástico o los dilatantes. Hay más fluidos, hay más clasificaciones. De hecho, este comportamiento o esta clasificación de fluidos es considerando los cortantes, pero de forma estacionaria. Hay otros que donde también se pueden englobar cómo se va a comportar esto, pero de forma transitoria. Están los que llaman los isotópicos, los ropécticos, entre muchos. Hay muchos fluidos que entran dentro de la categoría de un fluido real. Bueno, en nuestro caso, estamos ya hablando de un fluido lineal, entonces lo que propongamos es simplemente va a funcionar para fluidos de tipo newtoniano. Entonces, se propuso lo siguiente. Resulta que para modelar un flujo real y lineal, primero tenemos que a un flujo ideal, porque sigue apareciendo el menos el producto de P por la matriz identidad. Pero aparecen dos argumentos más que no sé si los tengan ahí a la mano, si no déjenme buscarlos porque no me acuerdo cuáles son. No me acuerdo bien, no lo sé de memoria, la ecuación constitutiva para estos fluidos. Ay, no sé si ahorita estoy viendo, creo que no se los mandé. ¿No es lo de ley de viscosidad de Newton? Sí, pero ya en forma tensorial. Ah, sí, es cierto. Sí, no hemos llegado a ok, sí, estoy recordando y creo que se me olvidó mandárselos. Sí, nada más les mandé hasta las ecuaciones constitutivas de Euler. Oh, bueno, se me olvidó. Sí. Híjoles. Bueno. Ok. Bueno, si les parece, vamos a dejar la clase hasta aquí, para que vean primero estos videos. Ahorita se los mando, para que los vean ahorita. Y yo creo que, de todos modos les confirmo mañana, pero yo creo que casi seguro que sí. Yo creo que mañana les repongo parte de la clase del lunes, para que terminemos de discutir las ecuaciones estas de fluido real. Obviamente, ahorita les voy a mandar dos videos. Esto para fluido real y las ecuaciones de balance de energía. También me quedé con la idea de que ya les había mandado eso y ahorita estoy viendo que no. Entonces, el tiempo de la clase, utilicen ahorita, bueno, ahorita espero no tardarme mucho en subirle los videos y por favor véanlos. Y mañana,
De todos modos, yo les confirmo, pero tentativamente, yo creo que mañana de forma extraordinaria nos vemos a las 7:30, a la hora de la clase, para terminar esto de las ecuaciones constitutivas. Porque si no, no quisiera retrasar más lo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerle así ahorita. Sí, profe. Bueno. Ok, entonces, si no tienen duda ahorita, vamos a dejarlo hasta acá y ahorita les quedo de mandarle los otros videos. Gracias, Bueno, profe. nos Gracias. Ok, profe. vemos mañana.